Pues bueno, el día de hoy, como vamos a ver, vamos a jugar un nuevo gameplay. Me puse a subir esto en directo porque la neta estoy bien aburrido. Y pues los demás miembros son vasca, ¿no? Entonces no se conectan y ponen sus pretextos. Pero hoy vamos a jugar este pedo. Al menos lo voy a jugar yo, porque estoy aburrido. Control fue el juego este que salió en los premios. La neta no sabía de su existencia hasta el día de los premios, así que no tengo contexto ni nada. Y lo subo en directo porque la neta me da hueva grabar y editar mi video. Pero yo se lo subo en HD y en 60 cuadros para que no se me agüiten, ¿no? A ver si al rato subimos un directo de Smite o algo porque pues digo, no, mínimo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pedo. Oh, neta, no tengo ni cero contexto en este juego, así que no sé de qué trata ni qué rollo. Pues nuevo juego, vamos a subir el brillito. Hmm. Tus audífonos. Ponerles el juego. Bueno, el texto se los voy a poner en español y el audio me lo voy a dejar en inglés. Nada más para que lo escuchen ustedes y pues claro, subtítulos, ¿no? Y pues nada, vamos a darle cañita. Da que vi las imágenes en la tienda y todo y vi uno que otro gameplay y pues se veía chido, neta el juego, así que pues lo compré ahorita que está en descuento en la tienda de Play y cero miedo. Lo compré con todo y DLCs. Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. Buró de Control Federal. The room O el Buró Federal de and the Control. poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. Oh, qué pedo. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. Caray. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Jesse. Why did you Creo que tengo bring que me tener. here? Esta es la protagonista del juego, así que vamos a ver qué rollo. Hello?
Prólogo Anyone chido, 60 cuadros, como a mí me gusta. Déjame configurar esto tantito, disculpen. Disculpen aquí el cambio. Estoy haciendo una prueba de audio, más que nada. Ya sé que tuve que haber esto hecho antes, pero bueno. Ok, aquí está perfecto. Vamos a continuar. Ahora sí. Ok. Continuamos. Ah, caray. Recordatorio de objetos prohibidos, ¿ah? A ver. O este es como un menú como... No se parece como el de Resident Evil, ¿no? Pero... Bueno, no, en realidad no tanto. Vamos a ver qué pedo. Aviso, no se permite introducción de ciertos objetos a la agencia. Armas no autorizadas, localizadoras portátiles, relojes inteligentes, teléfonos inteligentes, objetivos de juego, todo lo inteligente, lápiz de derecha HB de arquetípicos. Um, por detrás privados. Si ve alguno de los mismos personal que puede estar nomás, notifica al supervisor de inmediato. Ok. Hasta este punto estamos sin contexto. Pero vamos a ver qué rollo. Está medio oscuro. No hay coleccionables. Se supone que debería haber un guardia. No hay nadie. Disculpen otra vez. Prueba de audio. Ah, espero que no escuche. Espero que no se escuche las voces de fondo. Gente imprudente. Pero bueno. Este. A ver qué rollo. Uf, se abre solo. This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Oh, podemos hacer pues un Buró Federal de Control. Los gastos de la agencia. Bueno, vamos a checarlo. Actividades entre datos, construcción. Tiene unas partes censuradas por algún motivo, así que no estoy muy seguro sobre qué tenga que ser esto. Mientras corres de equipo, pues claro, lo básico, ¿no? Para sprintar. Ya no sé qué es para allá, pero pasamos por aquí. Antes del baño. Está tétrico este pedo, Oh, se abre. Si alguno de los miembros lo está viendo, púdranse. Especialmente tú, Cristian, gordo. Puro pinche pretexto. Entonces ojalá de que se les compuso su play, ¿no? Pero todos sabemos que son patrañas. Federal Bureau of Control. Ya deja de All hacerte these years güey. I've been looking for them and they were ¿Qué pedo? ¿No hiding me in puedo agachar? plain sight. Ok. ¿Dónde está este pedo? Oh. Bueno, tiene que haber algo, ¿no? Escondido por aquí. Y aquí vamos a checar este pedo. Orden de seguridad. Otra sabemos este pedo. Es este orden de seguridad. Censurado de nuevo. Así que no sabemos ni qué pedo. No sé si este juego sea como género terror Hello? o... Oh, qué pedo fue eso. Oh, soy conserje. Oh, me sacó un pedo, literal. A ver, este güey está aquí. Está vivo. Hey, excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor by
you'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, niin Johan helvet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. Jumalauta. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Wow, qué nivel de detalle está. Se ve aquí la trapiada No face. en el But piso. that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. Aquí está súper oscuro, no veo qué hay aquí. Métete más en la agencia. Huh. Señales de piso mojado en la alfombra. Realmente no tiene mucho sentido, pero voy a checar aquí tantito. Espera, ¿qué no viene? Si por aquí viene aquí. Entré por aquí, ¿no? ¿Qué? Pues, qué raro, ¿no? ¿Por dónde entré yo? Wow, esto está raro. Bueno, entré por algún lado por aquí. O sea, aquí este pedo. Wow, me acabo de confundir yo con el mapeado. Pero en fin. Es igual. Bueno, le checamos igual, ¿no? ¿Qué pedo? Sí, sí, se percataron de esa vuelta. X, pero vamos al elevador. Wow. The cell and the poster. El póster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? ¿Puedes ayudarme? Sí, es definitivamente género. Bueno, a lo mejor no terror, pero suspenso. Entonces, tal vez Sophie es, como mencioné, medio terror, medio suspenso. Mientras no sea peor que Silent Hill, no, no está mal. Así que no hay tanto pedo. Está chido, no voy a negarlo, se ve chido el juego. Por eso, no, por eso lo compré, ¿no? Pero bueno. A ver si lo acabo. Es como Death Stranding, lo compré preventa, compré la edición chida. No he jugado ni la mitad del juego y no lo he continuado. Control. Did I lose you there for a No hay moment? pedo, yo me hago responsable, Sofía. You know what's on my mind. XD. My baby brother, Dylan. Es nuestro seguidor más leal. 17 years no te since puedo the men defraudar. of this bureau took him. Salieron hace 17 años. Y ahí está el cuadro del mismo ojete. ¿Cómo se llama? No alcanzo a leer. Director Zachariah Trench. Zachariah Trench. Ok. Una máquina de dulces. Esto. Una que agarrar por acá. ¿Esto qué es? No me deja. No me deja activarla. Bueno, X. Qué pedo. Me supongo que el coleccionable. Está muy oscuro, güey, la verdad. Espera, déjale, voy a subir el brillo. Disculpen. Ahorita, intensidad, bla, bla, bla. Controles, sonido, pantalla, brillo. Ok, aquí le subí un poquito más de brillo, sí se ve mejor.
Um, ok, le echamos aquí. No molestar. Que no me molesten. Cancela toda mi agenda para hoy y para el resto de la semana. Aunque tenemos a un director, no sé, bastante paranoico ya. Okay. Ya, más o menos voy viendo por dónde va este juego. Oh, qué pedo, qué fue eso. Oh, qué fue eso, güey. Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Shit. Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Shit, shit, shit. ¿Se suicidó? Uf. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? Uf. ¿Qué pedo? And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. ¿Sobrevive una ruleta rusa? El ritual, el desafío. Oh, look at this place. ¿Qué pedo? Where am I? Uf. Esto me recuerda a Assassin's Creed 3. Wow. Cuando entras a la cueva y estaba ese simulador de... Bueno, no, realmente la cueva era así, como Assassin's Creed 4, como por final. Chicle, foto. Wow, se ve chido, gráficamente se ve hermoso. Eso es el control. Wow. ¿Y qué es el parkour? Vámonos. Wow. El rifano es cuerpo a cuerpo. Tómala, bicho. Ok, así como poder acá. Telequinético. Ahora The pistola. same gun. No voy a decir a qué arma me recuerda esto, pero se ve chido. Un revólver se ve potente. Okay. Now I have a gun. Eso es fue un trofeo, lo de la instrucción. Disparar el arma de servicio. Okay. Se retira sola. Con él soportamos. Por cerca cuando ve tu cuadro. Oh, sí. Ok, se regenera automático cuando no lo uso. ¿Puedo lootearlos? No. Este espacio abierto no me da ni la más mínima confianza. Sí, el plano astral. No es plano astral, astral. Te apoyamos el arma a ti. Something's coming. This threat
hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Things have quieted down outside. Tenemos al director. Is it safe to go? ¿Cómo le puedo disparar? Uf. Ok, no hace nada, pero... Ok, él se suicidó en esa ruleta rusa de la visión que tenemos al principio del juego. A ver, este es el mapa y yo necesito ir hacia allá y luego a la izquierda. Ok, vamos a checar tantito aquí la sala. Una bandera, dos banderas, una foto con alguien, una foto mía, uno del protagonista. Wow, está raro. Esto parece una cámara secreta X. Y claro, lo bueno y lo bonito. Perfecto. Uf. Wow, wow. Wow, 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 wow. No necesito ir ahí. Oh, qué pedo. Let this happen. You can't let this happen. You can't let this happen. Tengo miedo. You can't let this happen. 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 Que no pase qué. You stopped it. You... Oh, thank you. That was... horror. Qué pedo, que no pase. Get the fuck away! Porque básicamente no lo tengo muy claro todavía, pero bueno. Uy, se me bajaron en corto. Ni pedo. ¿Qué es eso? Lectura indefinida. Lectura indefinida. No, tener nivel de acceso. No tiene nivel de acceso. Ok. Tengo miedo. Oh, pues sigo sin tener acceso a los nivel 1. Nivel 1, creo. Cero miedo, cabrón. Tengo que darle la vuelta completa. Ah, qué pedo. Line. There's the dead man. Esta gente. Supongo que entre más recursos vamos a venir aumentando el nivel de acceso. Ah, qué pedo. Ah, la madre, güey, me bajaron en corto. Ok, eso no tenía que pasar, pero... Wow, no sabía que te mandaban así de fácil. Ok. Wow, aquí sí te bajan en corto. Ok, va de nuez. No tenemos acceso ahí. Aquí al tiro. El de fondo. Estamos a este. Hotline. Estamos a este. Okay. Estamos a este.
cargue esta vaina. Falta de... Se recargue, ok. Lanzar dañado, recurre los elementos para curarte. Ok, esto me... Esta lectura, entre más tengas, supongo que me van a dar no sé, acceso a otros lugares. ¿Qué pedo con eso? Hay gente flotando de la nada. Wow, esto está raro. Me gusta, me gusta. A ver, a ver, a ver. Reserva de escena. Censurado. Okay. A ver, ¿qué es esto? Ok, tenemos agencia. Tenemos esto. Tenemos esto. Oh, aquí está no oficial. Espérate. Ok, es como una pista, ¿no? Para ir entendiendo. Ok. Arma de servicio. Ok. Ahí. Este es el arma. Ok. Y tenemos ya un mod. Eficacia de recarga astral. Y me supongo que se pueden mejorar los mods. O algo así. Aumento de salud. Arre. Ok. Oh, podemos tomar todo. Ah, qué pro. ¿Qué más? ¿Dónde está? Ok. Vamos a seguir investigando. No quiero irme así luego. Pues, pueden encontrar cosas para todo. Ahí está el comité ejecutivo. Ok. Le pausan si quieren verlo. Aunque pero esa narrativa da miedo. Un aviso de la comunidad de Dark Souls. Reminder. If you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for Bureau staff to find you and the object. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. Ok. Tétrico. Ok, todo listo. Vámonos. Vámonos. The hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into every... Leyendas urbanas. Bueno, le pausen si quieren leerlo. Y bueno, son redes paranormales, okay. Everything in this place. Se va así, va así. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Oh, qué pedo. Ah, no, antes sí da cosita. Esta es la pirámide invertida. Está muy claro para que tenemos que dejar esto prendido. Wow, ¿qué pasó? Una sala donde graban los videos del presidente, cosas así. Ah, está
está súper oscuro, no veo. Neta, no veo. ¿Por dónde voy? Por aquí no es. La neta. Vamos por aquí. Por aquí no. No sé qué tengo que hacer. Adéntrate en la agencia, pero... ¿Brinco? No sé si era lo que tenía que hacer. Son los plomos, papá. Son varios. Ese güey de igual. Está estuneado. Seguimos disparando. Muerto. Seguimos agarrando estas vainas. Quitamos. Must cleanse control points. An enemy. Corrupt. Corrupción. Spreading. Progreso. Okay. Cleanse the control point. What does that mean? Buscar punto de Help control. me fix it. Es como, bueno, es como para guardar. Ya no sé, sabes. Holy shit. No, ya no está. You did it. We did it. Ya no está corrompido. Can you hear me? Are you with us? With the Bureau? Are you still sane? ¿Qué onda? Please. Oh, podemos cambiar la ropa. Is it safe to come out? Ahora tenemos este traje. Wow, se ve bien acá. Vamos a dejar la ropita normal. De civil. El protagonista me recuerda a alguien. Ok, habla con la voz del interfono. Esa es la segura. ¿Qué es esto? I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Doctor Darling. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Estás todo mi perro. Hasta ahorita se ve chido. Va a estar de foto hoy, igual que el Chris. Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this... Hiss? that works? Somehow the Hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me
saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point. Push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Ooh. Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. Oof. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. Ok, son en este refugio. ¿Qué es esto? Oh, aquí están todos los puntos de control. Son lugares de la agencia identificados como vitales para la casa inmemorial. Cuando los puntos armónicos adecuados se sitúan en torno al punto de control en la configuración, la zona colindante no experimenta cambios imprevistos. Entonces... Ok. En verdad yo también pensé que hablaba con el jugador, pero al parecer ella tiene como el espíritu de su hermana o algo así, porque ella dijo Dylan, ¿no? Entonces dijo mi hermano o algo así, alcancé a leer. Pero el chiste es que ella tiene como un espíritu interno de alguien más o de algo más, ¿no? Una fuerza paranormal. Y para de mamar, Roberto. Ya, güey. Ya estás grandecito, güey. Sí, creo que sí. Entonces, si no me está hablando a mí, habla con alguien más. ¿Qué es esto? Pues como que me lo pueden cerrar, supongo. Policía. Aquí está esta vaina. A lo mejor. Está rarito este pedo. Este me da el 15. Si tengo uno del 25, pues me pongo el del 25. Es lógico. Vamos a desmontar el otro. Por 50, lo que sea la moneda en este juego. Y tenemos que ir a dónde. Purga el agente corrompido por el GIS. Por la gente O. A ver. Uy, desapareció. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. El hecho de que le evitan. Ripping it out rips them apart.
Emily Pope. Emily Pope. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. Le voy a parar en el próximo punto de control, amigos. I'm gonna tell her why O I'm here. amiga. No, que eres la única que le está I'll viendo. risk it. XD. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the Hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. Okay. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Lo que me acojona. Only to see the hiss destroy it all. Wow. Tétrico. Creo con ese teléfono. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Look, I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the Madre comms mía, department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Good luck, Jesse. See you back here once you have the hotline. Thanks, Emily. De hecho, no sé si poner en español, si se va a poner en español latino, ¿me entiendes? Eso es porque bueno, para la próxima transmisión voy a poner en español o al rato a ver qué tan buena está la calidad. Pero bueno, ya terminó esta misión y yo le arrumbo. Que ya me dio hambre y quiero ir a comer. Ok, tengo miedo, la verdad. Está grande este mapa. Está cerrado.
cerrado. ¿Cómo que vamos a tener que ir por acá? Sí, está abierto. There it is again. Our welcome message. Esta vaina. Estrangulado, ¿o qué? Agente elegido, Rato del director sacaría nombres oficiales que nos ha exigido ni falta que hace. Roberto Fag. Ya, güey, ya dejas de estar haciendo tus jaladas, Roberto. Hay otro mod. Es el mismo, así que... No, puedo poner otro mod. No, prefiero tener más vida ahorita. Pero hay otro mod, a ver. Para la devastadora, ¿cómo se llama? Arma estándar. Espérate, arma de servidor, arma estándar, ok. Seguimos sin acceso. Es que se supone que haga. Que el sonido está muy intenso. Tengo miedo. Tengo miedo, güey. Ay, ya me vieron. Ya me vieron. Ay, qué pedo, qué pedo. Que lo rostizamos, agarramos los documentos. Estos de viaje, no sé para qué sirven. Estas cajas. Recuperación de energía es un mod. No estamos en el aumento de salud por ahora. Eventualmente vamos a agarrar más. Lectura indefinida. No me dice hasta cuándo. Todavía no tengo acceso. No tengo ningún nivel de acceso. Es un cadáver de... Esto me gusta vestir igual que la guardia esa. Tengo miedo. Muchos cadáveres, una puerta extraña. Mucho ruido. Muchas voces. A ver, vamos a ver qué pasa si uno aquí. ¡Ah, qué pedo! No puedo cerrar eso. Powering here. No puedo cerrar ese pedo. You don't want me anywhere near it. With you on that. Aquí no puedo. Mucho ruido. Ok, no entramos por aquí. La neta sí me dio miedo ese pedo. GG me dio. Está perro eso. Me escuchan fuertes. Y desde acá. Ok, tenemos el juego. Ok, ya sabemos por dónde es que nos vamos directito. There it is again. Our welcome message. Más había uno cuando iba. Que lo matamos. No entramos ahí, no se puede entrar ahí. No para abrir el mapa y no puedo abrirlo. Que no puedo abrirlo.
control, chaval. Vida. O si es con este, yo le tengo con otra. Quitamos eso acá y luego la derecha. Poca vida. Poca vida y este acá. No, checa aquí la pelita. Ah, güey, qué frustrante es ese ruido y la antidestresa. Definida, o cómo es para esto. Oh, espérame tantito, se le pongo salsa a mi quesadilla. Ahí está. Te lo escucho el machín. Baño. Está oscuro, no veo. Tengo miedo. Tengo poca vida. Lo siento. Voy a subir el brillo a lo máximo porque no veo nada. Neta, no veo nada. No, y es que si se ve azul. No. No funciona. Wow. Vamos a bajarlo un poco. Bueno, me gustó. Igual y se ve mejor en el directo. Es que sí brilla mucho. A ver si. No sé qué hay algo, no sé qué hay aquí, pero hay algo. Es que en el gameplay no se ve tampoco. Puedo. Pez cantarín. Ok, entramos por aquí. Tengo miedo por 3. Ok, aquí no hay nada. Memoria de la casa. Esto tiene que. Bueno, no me dan acceso a nada.
Chaval, aquí empieza la acción. Ay, sí bajó. Me meto un plomazo más y me mato. Cuidado, estamos a un toque, chavales. Estamos a un toque. Un toque no la contamos, un toque no la contamos, carnal. Ah, cúbrete. Que matamos a este güey. Matamos a este otro. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Parece que ya. Ya no hay más acción. Aquí es un nivel de acceso. No sé qué nivel de acceso sea ahí, pero no podemos acceder. Ah, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Buscamos un poquito. ¿Dónde es para acá atrás? Estos son archiveros. Oh, ni veo. Que recargue esta vaina. Vamos, centro de control. Oh, lo purgamos en corto. Ah, púrgalo. Muy bien, viaje rápido. Ok, seguimos sin puntos de... sin nivel de acceso. Pudimos saltar todo este show inicialmente desde aquí. Y directamente al punto, pero bueno. Ok, no podemos entrar ahí todavía. Communications. We're on the right track. Tengo mucho miedo. Nivel de miedo moderado. Aquí va a haber un screamer, sí o sí. ¿Qué pedo con esto? Ah. An object of power. Looks like the hiss have latched onto it. We need to tend it. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? R3 para agacharte. Ahí voy. Aguanta. No podemos entrar. Escaleras no sé que nos lleven. Tenemos que jugar así.
It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. They're pyramids in Bureau Seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. No estén para coger. Soy un Jedi. Jedi. Ok. Vamos, te puedo fusilar con luz. No, ok. Todo esto se ve chido. Ya, Roberto, deja estar en marica. Tengo como un medidor de la fuerza. Como esta habilidad para controlar objetos. Pero bueno, puedo mantener las cosas. ¿Puedo agarrarlos a ellos? Get wrecked. Get wrecked. Get wrecked. Pa, 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 pa. Si nos cubrimos, corremos. Me cubro. Vale, gordo. Con la fuerza. Matamos a este gordo. Me cubro. Cabina. Directora. No soy directora. Our supernatural powerhouse. There you are. You were gone. Cut off. I got it. Just like you wanted, right? This will help me fight the hits. No podemos ganar. Ok, supongo que eso nada más algo como para sacar esta nueva habilidad. Seguimos sin acceso, pero bueno. Mentira, ya tenemos acceso a esto. Bueno, aquí son... No tengo muy claro para qué es esto, pero... Eficacia de lanzar es un mod. ¿Yo puedo usar otro o no? Vamos a ver.
el libro Samson. ¿Samson o Samson? Nos seguimos. Emily said that the hotline can be reached through the mail. Hay una caja. Cosas feas. Movemos esto para poder entrar. Me da miedo, chaval. Oye, aquí suena bien machín. Y luego esas cosas como que no ayudan. Vamos aquí. Memoria de la casa. Está muy claro que se refiere con la casa. No estoy seguro si entendemos el contexto. Está raro este juego. Pero wey, está bueno, la verdad. No me arrepiento de haber visto esos $50. ¿Dónde estamos yendo? Nosotros vamos hacia acá. Al abrir de ahí llegamos al departamento. Y esta zona no está conocida, vamos a explorar. Vamos a zonas de las que tal vez ni siquiera tengo acceso. No tengo acceso. Locked. Maybe there's a key nearby. This must open the door. Claro, estaba. Oh, aquí está el punto de control. Acabo de tomar el punto de control y aún necesito escuchar sus voces. ¿Es algún tipo de boss fight aquí? Sí, sí o sí esto tiene que ser algún tipo de boss fight. Es que yo lo sabía. They can fly now. Great. Están aventándole cosas. Oh, toma.
feeling he'll be back. Let's stay focused. The hotline should be past the mailroom. Déjeme curo porque me dejó bastante tocado. No tengo que ir, tengo que ir por ahí. Sí o sí, así que pues ni modo. Espérate que hay aquí. Digo, siempre hay que checar hora de golf, ¿no? Son coleccionables. Pero me queda sin tiempo para encontrarlos realmente. Tomé el punto de control, no lo purgué. Eso es lo que quiero entender. Este vato se fue volando por ahí, ¿no? Alberto Tomasi, head of comms. Alberto Tomasi, ok, él era agente federal, ok. The hiss got him. Take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls, but we can't blame that on some stupid noise gun. Thank God no local doctors examined them first. Honestly, what are the odds of an altered item to show up inside a U.S. embassy? Talk about good luck, huh? So much easier to... Hey, are you still recording this? GG. Claro que sí es, pero nos da lecturas indefinidas. Y tengo un nivel de acceso 1. Aún tiene algo que ver, van a tener algo que ver con el... The hotline can't be far now. Con el teléfono ese rojo de la cinemática aquella. Que aquí siempre al 100. Aquí siempre al tiro. Ay, ahorita van a meter un screamer que ya me lo estoy oliendo. Ahorita va a salir todo el screamer, así que... Porque nosotros... perdón. Entonces tenemos que ir hacia allá. Pero... es una cámara. No sé qué pasa si le disparo a las cámaras. Luego puse a agarrar fragmentos de piso. Pero aquí está bastante bien. Registro de seguridad de la línea directa. Ok, está toda esa información. La línea directa es el número ese, el teléfono que vimos en la cinemática. The Ocean View Motel and Casino. Dream logic. The light switch cord. Door marked with the black pyramid. Whoa. Have we been here before? No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. No puedo salir. Ay, güey, ¿qué fue eso? Oh, no hagan eso. Oh. Ni modo, un screamer nos espera aquí adelantito. Ya lo veo venir, ya lo veo venir, ya lo veo venir. Oh, screamer. Oh. Tengo una piel chinita. Tengo una piel chinita, chavales. Oh. Tengo una piel chinita, no. ¿Qué pedo? No puedo.
Ok, se abren puertas conforme vamos tocando esta campana. Ok. Aquí se abre otra. Ay, tengo la piel bien chila, güey. Key has a black pyramid on it. De la llave para abrir aquí. O para hacer algo más. La puerta que no podemos abrir, ¿viste? Ay, güey, qué pedo con esto. Oye, no, 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 no. Oh, eso da cosa. No mames, esto, tío. Toda cosa, güey. Ay, güey, esto. Me da miedo esto, güey. Esta es la sala de la línea directa. Wow. Le caminamos. ¿Qué? Ah, corre. No, que huele. La caracola. Completa otro desafío del plano astral. Cero miedo. Cero miedo. ¿Qué pasó? Son seres extradimensionales. ¿Qué trata esto? Ah, me caí. No vi eso, la neta no lo vi. No sé qué es esta vaina. Corre. Todavía escucho el timbre del teléfono. Y qué castroso. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. Tétrico. Oh, qué pedo. I have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. Todos estos contactos tenemos de la... Es independencia. Es la autoridad elegida. Si la partida te necesita. Ok.
ok. Wow, son contactos, supongo. He feels more like an echo. An echo with important info. I need to get back to Emily. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. Ok, ese tipo tiene un secreto. Oh, aquí está el despacho. Lo sabía, yo sabía que esas cosas son como puertas. Oh, qué pedo. Oh, es la sombra. Oh, medio cosa. Fondos de la agencia. Nada del otro mundo. Esta zona es segura, así que vamos a ir por aquí. Toda esta zona es segura, así que acceso de nivel 4. Hay lugares a los que no vamos a poder acceder. Laboratorio de informes. Cosas. Y... ay, ay, ay. A ver si está bien. Vamos a hablar, podemos brincar por aquí. De inmersión astral está chido. Respuesta urbana. Está bien. Y está aquí. Jesse, did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? Sorry. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Oof. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling. Tomasi, but he's gone. He's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override.
Hi, Jesse. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal, then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. This Trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Got it. Thanks. So, HRA stop you from becoming a hiss? It seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Do you hear that? Someone's singing. Where's it coming from? Bring me back anything good? Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Singing. Sounds like it's coming from the elevator. They're saying Trojan's shot dead. The situation's getting worse.
I saw Trench and Darling arguing a few weeks ago. Trench was furious. You don't... think Darling... Okay. Don't be stupid. What would the Bureau's... golden child have to gain from... killing the boss. A lot of these questions will be answered by obtaining a live specimen. Here? But we don't have the proper facilities. Maybe we can bring in an observation from the containment center. I'll put in a request with Poe.